Bienvenidos. En este espacio encontrarás una serie de charlas interesantes sobre temas diversos abordados desde un punto de vista profundo y reflexivo. Cada episodio contará con invitados especialistas en la temática, quienes serán de inspiración con su conocimiento y experiencia. Acompáñanos, esto es BIE Podcast. Hola a todos y bienvenidos a este podcast de la Iglesia Vida y Esperanza, y vamos a tratar en este episodio un tema muy interesante para el público en general, creo, y sobre todo los tiempos en los que estamos viviendo, que es el tema de la ansiedad. Vamos a tratar de ver algunos síntomas de la ansiedad, qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia acerca de la ansiedad, algunos tips, algunas cosas que nos pueden ser útiles para poder ayudarnos y ayudar a otras personas, porque creo que todos conocemos siempre a alguien que está padeciendo, tiene dificultades y podemos ayudar a superarlos. Así que Carlos, bienvenido también. Vamos a estar compartiendo con vos esta charla, y quien les habla, Esther. Somos los pastores de Vida y Esperanza y queremos compartir un tema que es importante. Y sobre todas las cosas, tema que preocupa a personas individualmente, también a familias, y obviamente acarrea situaciones cuando no se puede administrar. Como dijiste, Esther, el tema de la ansiedad. Cuando uno lee y se informa un poquito acerca de lo que es la ansiedad, más allá que quizás algunas personas, yo en mi caso particularmente lo he padecido, entonces también sé algo por experiencia, tanto ansiedad como ataque de pánico. Entonces ya uno se pone a investigar, y además en el rol que uno tiene, siempre tiene que estar asistiendo a alguna persona que lo padece, entonces uno también se informa. Los dos hemos estudiado psicología pastoral cuando hicimos teología, y es un tema que también se ha abordado. Leyendo un poquito, podemos ver que la ansiedad es una de las emociones que todo ser humano tiene, que es una emoción normal, que no está mal tenerla, y que como toda emoción es en su equilibrio justo, está bien. El tema es cuando, en este caso la ansiedad, se nos desborda, cuando no la podemos administrar. Entonces vamos a ver que cuando está en su equilibrio justo, va a ser bueno, va a ser saludable, va a ser preventivo, pero cuando se nos va de las manos la ansiedad, vamos a ver que es algo que va a ser dañino para nuestras vidas, va a ser dañino para nuestra vida cotidiana, para resolver, para vivir, para pensar, para lo que fuere. La ansiedad es algo que creo que toda persona tiene. Unos más, otros menos. Pero es también son como síntomas o algo que te ayuda para poder tener prevención sobre alguna situación. Mayormente los desafíos, mayormente las inseguridades o lo desconocido te lleva a tener esta sensación de ansiedad. Como dijiste recién, las emociones, cuando no son administradas, no solo en la ansiedad, sino en otras áreas también, pueden traer su problema. El doctor Sebastián Palermo, psicólogo, él ha escrito muchos libros, y él en uno de sus libros donde habla de la ansiedad dice que este tema es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los consultorios, tanto psiquiátricos como psicológicos, y que en la actualidad va en aumento. Él afirma que este tema de la ansiedad está afectando a un 40% de la población mundial aproximadamente. Ahora, lo bueno es que uno pueda ver que la ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos desde nuestras emociones. Entonces está bueno ver la parte positiva y no solamente la parte negativa de esta emoción. Es un sistema de alerta también ante situaciones consideradas como una amenaza en la vida. Es un mecanismo universal. Se da en todas las personas. Como vos decías, puede que en algunos más, en otros menos, y vamos a ver un poquito más adelante que esto está supeditado a las experiencias de vida, marcas de la vida, el entorno que vivís, el entorno, etcétera, el medio ambiente, pero situaciones. La ansiedad, claro, te ayuda, es algo que se puede ir adaptando. Uno puede también, a través de una ansiedad equilibrada, mejorar el rendimiento y la capacidad, y además la ansiedad bien equilibrada, bien administrada, nos ayuda a anticiparnos y a tener respuestas ante diferentes circunstancias de la vida. Algunos sostienen que la ansiedad
es un familiar directo, de un pariente directo del miedo. Sí. De repente el miedo también te genera situaciones, pero por ejemplo el miedo te puede ayudar a prevenir algo. Por ejemplo, un accidente, algo por el estilo, que te es favorable. Ahora, cuando no es administrado o va en exceso, el miedo te puede paralizar, te puede llevar a otras situaciones. De la misma forma la ansiedad. Algunos síntomas de la ansiedad. Bueno, síntomas, en realidad la ansiedad puede presentarse en muchas manifestaciones según las personas que lo padecen, ¿verdad? Porque esto tiene que ver también con el proceso madurativo, las emociones, el individuo en sí mismo. Entonces, así como tantas personas lo padecen, así también tantas pueden ser las manifestaciones. Aunque hay síntomas que son generales. Por ejemplo, los síntomas de la ansiedad podríamos decir los psicológicos. Vamos a observar que hay personas que van a tener como síntomas psicológicos la inquietud, el agobio, la sensación de amenaza o de peligro, ganas de huir, en algunos casos va a ser ganas de huir de ese lugar o de esa situación o de esa circunstancia o de ese ambiente en el que está, y otros van a tener deseos de atacar, a otros les genera inseguridad, recelos o sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. O sea, es un cóctel de cosas que puede generar. Cuando uno piensa tan solamente en inquietud, es importante. Claro, porque además eso se va sumando las demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, el síntomas motores. La persona puede comenzar a tener temblores, contracciones o sensación de agitación, tensión o dolor muscular. En cuanto a la hiperactividad de lo vegetativo, dificultad para respirar o sensación de ahogo, de asfixia. Entonces eso va también de la mano con otras cosas, que a algunos se les sube la presión, a otros se les baja la presión, palpitaciones o taquicardia, sudoración, manos frías o húmedas, la boca seca, mareos, sensación de inestabilidad, náuseas, algunas personas pueden tener diarrea, otras molestias abdominales, sentirse sofocados o escalofríos, micción frecuente, dificultad para deglutir o sensación de nudo en la garganta. Y después también están los síntomas de hipervigilancia. Acordate que como la ansiedad es una cuestión de que te mantienen alerta, atento, despierto, como activo para lo que se pueda venir o por lo que tenés que hacer, la forma de tenerlo esto exagerado es que estés por demás vigilante, por demás alerta. Entonces, puede tener sensación de que va a suceder algo y quizás eso jamás en la vida llegue a suceder. Respuestas de alarmas exageradas ante situaciones que no ameritan semejante respuesta. Dificultad para concentrarse o la mente en blanco. Viste que hay personas que ante la ansiedad, depende de lo que esté pasando, de pronto su mente se le queda en blanco. Como que no saben qué hacer. A veces en los exámenes te pasa, o sea, vos te estudiaste, sabías toda la respuesta y te hacen la pregunta y tu mente quedó nula, en blanco. O te preguntaron lo que vos no habías pensado que te preguntan y chao. Claro, quizás vos ahí estabas más nervioso o ansioso, vos decías, ay, que no me pregunté esto, te preguntan eso y ya está, te quedaste tildado, ¿no? Algo también que es muy fuerte el no poder conciliar el sueño. También hay personas que al sufrir ansiedad tienen serios problemas para poder dormir. O, otras personas se ponen muy irritables en su carácter, en su forma de ser, en su personalidad. O sea, si uno analiza estos síntomas, todos tenemos algo. Y todos tenemos algo. Alguno sí. de estos síntomas que te lleva a pensar, sí, la verdad que soy ansioso. Yo creo que también en esto que tenemos nosotros en la experiencia de trabajar con la gente, de trabajar con las personas, con sus dificultades, etcétera, uno también ve que la gente, hay personas que lo aprendieron porque en su casa algo que predominaba en el ambiente de la atmósfera del hogar era la ansiedad. Como en otras casas es el mal genio, el enojo, el resentimiento, la susceptibilidad. Hay casas donde la ansiedad es como un factor dominante en todos los componentes de esa familia. La atmósfera de la casa. Claro, y entonces un niño aprende a vivir ansioso porque ve que todas las familias es la parte que los educa, digamos. Se puede impartir y pueden ser hiperactivos. Claro, y quizás vos empezás a tratar con ese individuo, canaliza todo eso y se da cuenta que en realidad lo que está viviendo es algo que se le pegó por su entorno familiar, ¿no?
Ahora, qué interesante, ¿no? Evaluar algunos síntomas, darse cuenta que uno está en ese territorio. Y qué fácil que es uno trabajando con las personas o con familias en lo que es nuestra tarea como pastores, nos damos cuenta que muchas de estas cosas tienen que ver con la vida espiritual de la persona. Y más allá de lo que cada uno puede administrar, o la ciencia puede ayudar, o los profesionales, medicación, etc., qué importante es saber que hay una fuerza superior que te puede ayudar, que se llama Dios, que te ayuda a entender, te ayuda a comprender no solamente las situaciones, sino cómo poder administrarla y superar esos momentos, porque al no poder superarlo, lo que esto puede acarrear es no solamente problemas en lo personal, puede llevarlo matrimonial, familiar, laboral, pero también con enfermedades. Si no se administra a tiempo, si no se trata de salir de estos territorios, que como decías al principio, un 40% de la población mundial lo padece, o sea, creo que casi todos. El tema es cómo lo administramos. Así es. Obviamente nosotros como personas que trabajamos con la parte espiritual, siempre vamos a apuntar a que la gente busque ayuda en Dios. Pero siempre esto de poder meditar, reflexionar, aprender a respirar, después vamos a dar algunos tips para ayudar, pero el poder deleitarte y disfrutar de la vida, ¿no? Y podés meditar, reflexionar. Esto de vivir como locos, como hoy el mundo, todo el mundo corre, todo el mundo va, viene. Es más, nos levantamos, vamos y venimos, y a veces decimos cómo llegué hasta acá, cómo llegué a mi trabajo, cómo hice todos estos kilómetros, en dónde estuvo mi cabeza. Vivimos casi por inercia, ¿no? Entonces no disfrutamos de la vida, no nos deleitamos, y estamos más afligidos por lo que va a suceder, por lo que pueda suceder, por lo que va a venir, que en el disfrutar en el presente. Es que si uno aprende a deleitarse, uno va a tener ansiedad por lo que no tiene, por ejemplo. Y el tener mucha ansiedad por lo que uno no tiene, o por querer tenerlo y ocupar el tiempo en todo eso, eso hace que no se disfrute del presente. Y tampoco se pueda disfrutar de las cosas que ya tenemos para nuestra vida. Y eso genera un montón de cosas. Ahora, en el contexto de lo que estábamos viendo y en el tema de la ayuda espiritual que uno puede recibir, hay un mito que también hay que romper y que hay que tratar de superar también, que es consultar a los profesionales. Es algo muy importante. Bueno, en general, lo que tiene que ver con salud mental, uno ve que hay un sector de la sociedad que no tiene inconvenientes en buscar ayudas alternativas, ¿no? De profesionales, que la tiene clara en esto de que el psicólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, en fin, son ramas diferentes, así como hay ramas de la medicina, así también están las especialidades para lo que es salud mental. Pero es una realidad que también una amplia mayoría de la sociedad asocia con que si vas al psicólogo, vas al psiquiatra es porque estás loco. Y eso es un mito que hay que desarmar. Te vas a un profesional que sabe sobre el tema. Porque a veces vos te ahogás en un vaso de agua. Estás dando vuelta con un problema y vas al psicólogo o vas al psiquiatra según lo que sea necesario asistir, y te va a encontrar la punta del ovillo, como muchas veces digo yo, y te va a ayudar a desenvolver eso, y vos decís, ¿por esto? Y te va a dar tips, te va a dar tareas, y te va a ayudar. Entonces, es algo que tenemos que considerar, esto de ir. Yo pienso que no tiene nada de malo, de tanto en tanto, o al menos una vez en la vida, pedirte una entrevista con un psicólogo e ir a charlar. A veces simplemente necesitamos ordenar algunas cosas. Nosotros como pastores lo hemos hecho, y nosotros como pastores muchas veces también orientamos, aconsejamos, y hasta yo misma he derivado personas que vienen a buscar consejería o ayuda espiritual, pero cuando veo que hay situaciones donde tiene que intervenir un psicólogo o un psiquiatra o un psicopedagogo o algún otro profesional que pueda ayudar en diferentes terapias, les sugerimos a las personas asistir. Por ahí
también otra de las cosas que dicen, bueno, pero es que te va a medicar. Bueno, pero si vos vas a un cardiólogo y quizás vos estás padeciendo de hipertensión, te va a medicar porque sabe que es bueno y va a ser saludable para tu vida. No lo va a hacer porque tenga ánimos de hacerte un daño. Si vos llevas a tus hijos a un pediatra, si es necesario, le va a dar un tratamiento o lo va a medicar. Pues entonces, la rama de la medicina para la salud mental es igual. Si ve que vos estás teniendo un nivel tan alto de ansiedad y de estrés que te cuesta administrarlo con tus propias herramientas, de pronto te va a medicar, te va a bajar un cambio. Particularmente me ha pasado que con una o dos personas no se podía hablar. No había forma de que esa persona tuviera un nivel de estabilidad emocional en su ansiedad que te permitiera reflexionar con la persona. Entonces yo me acuerdo que en 2 oportunidades yo derivé. Y obviamente esa persona después estuvo medicada y era evidente que estaba medicado. Pero yo la alentaba y le decía, pero ahora podemos hablar, ahora podemos reflexionar. Y la persona se daba cuenta que sí, que antes no podía ni siquiera pensar. Y eso es un proceso. Como cualquier rama de la medicina, es un tiempo que va a durar el tratamiento, es un tiempo que va a durar la medicación, es un proceso que hay que atravesar. A lo mejor muchas veces el psicólogo tan solamente, que es el que te hace hablar o te escucha, te ayuda a romper algunas situaciones en las cuales estás embotado. O te deriva un psiquiatra y te medica para que te ayude a sobrellevar el tema. Si vemos un poco lo que decíamos hoy de que como pastores podemos ayudar también a la gente a las personas en lo espiritual, a veces también hay conceptos que solamente con creer en Dios y la fe todo se arregla. No siempre es así. Y este es un punto que a veces lleva a discutir o a intercambiar ideas, porque creo que la ciencia la creó Dios. Por lo tanto, así como hay especialidades en distintas partes del ser humano, creo que también la ciencia en cuanto al trabajo de un psicólogo, un psiquiatra, agregado a la fe, creo que no hay que descartar ni una cosa ni la otra. Yo sé que Dios hace milagros, que muchas veces puede ayudar a la persona de una manera sobrenatural, pero sí muchas veces es necesario la asistencia de profesionales. Es que va a haber momentos en donde la fe o la lectura de buenos libros o la lectura de la Biblia o la oración no va a ser suficiente. Si es por mito, podemos desarmar un montón de mitos, como por ejemplo, no es una cuestión de falta de fe. Yo siempre fui una persona que creía en Dios, me aferré en Dios, viví para el ministerio, para el servicio, pero sin embargo en un momento comencé con cuestiones de ansiedad que terminó en ataques de pánico por simplemente cosas que tenía que resolver desde mi infancia. Pero si quizás un profesional no me abría los ojos y no me decía, esto arranca en tal momento de tu vida, yo nunca me hubiese percatado. Entonces no es una cuestión tampoco de debilidad humana o de falta de inteligencia, no pasa por ahí. Es que todos en algún momento vamos a hacer crisis en nuestras emociones por experiencias de la vida, que para resolverlas quizás con la ayuda espiritual va a ser suficiente, pero en algunas otras cuestiones va a ser necesario buscar la ayuda de un psicólogo, un profesional que nos ayude a través de la salud mental a buscar alternativas, soluciones o abrirnos un camino que nos ayude a caminar y con un proceso y con un acompañamiento adecuado a resolver y a salir de esos estados. Hay gente que también pregunta si la ansiedad es pecado. Interesante, o sea, la mente, los conceptos que tiene a veces el ser humano, ¿no? Yo creo que la ansiedad no es pecado en sí misma. El tema es cómo se administra, porque nos puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces eso sí, y en la palabra de Dios encontramos mucho acerca de la ansiedad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla acerca de lo que es la ansiedad. El apóstol Pablo, por ejemplo, él trabajando con la iglesia también, él decía, no estén afanosos, o sea, el afán te puede llevar a la ansiedad también, por afanarte por cosas que a lo mejor mañana llegan, no es hoy, porque ese es
factor nuestro, el factor tiempo, donde queremos cosas para ayer, ¿no? Y eso te lleva a la ansiedad. Y nos enseña la Biblia que no estemos afanados por situaciones que de repente llegan en su momento, sino que también busquemos ayuda en Dios y que entreguemos también nuestras cargas, nuestras situaciones a Él, juntamente con lo que hablábamos recién, y recibimos algo que nadie nos puede dar, que se llama paz. En muchas vidas y en muchos hogares reina la ansiedad, o se genera la atmósfera de mucha ansiedad en la familia o en personas individualmente, justamente por falta de paz. La falta de paz es un estado de la persona, en donde no puede conciliar un montón de cosas, y lo lleva a veces a querer cosas para tapar situaciones que no están resueltas en su interior, muchas veces con lo espiritual, porque el ser humano fue creado por Dios y tiene precisamente el privilegio de poder recibir la ayuda de esa fuente correcta. Pero al no hacerlo, la falta de paz genera también ansiedad. Bueno, si uno tiene en claro que la ansiedad es una emoción, es un sentimiento normal en todo ser humano, ya vamos a saber que no es pecado. Pero sí, como vos decías recién, la respuesta que tengamos a la ansiedad a veces nos puede llevar a tomar decisiones equívocas, ya sea porque estamos acelerados, porque estamos arrebatados en nuestro ánimo y escogemos mal. Entonces, o por ahí la forma de reaccionar con agresividad o con violencia, todo eso nos puede conducir a malas decisiones, ¿no? Pero en sí mismo no es un pecado. Y sí es un tema porque esto de que a veces nos puede llevar a tomar decisiones erradas, escoger mal. Uno termina tomando decisiones o escogiendo mal muchas cosas. Se puede por ansiedad escoger mal la pareja, el cónyuge, la carrera, la profesión, el trabajo, las inversiones, mal negocio, y claro, después estás sufriendo las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Por eso es bueno reflexionar, pensar, buscar consejo, buscar opinión para no errar. El ansioso tiene problema administrativo también. También tiene problemas serios en la administración. Porque toma decisiones a veces en el ámbito económico, financiero, que le acarrea muchos problemas. Lo que pasa es que la ansiedad también va a llevar a ser compulsivo, y lo compulsivo va a llevar a generar trastornos de consumismo, de derrochar, de malgastar, de ser impulsivo a la hora de tomar decisiones y, bueno, de errarle al blanco en algunas cuestiones. Jesús, en la parte de cuando tenemos consejería en lo que es finanzas, que son temas también que te ayudan mucho a administrar la ansiedad, porque tenemos la inclinación a lo que es deseo y a lo que es realmente necesidad. No administramos lo que es necesidad y lo que es deseo. Entonces, en base al deseo, hay gente que contrae deudas, o porque desea tal cosa sin tener prioridad para tenerlo. Entonces invierte los roles allí de lo que es necesidad y lo que es deseo, y toma malas decisiones. Y sí, justamente el que sufre de un nivel de ansiedad exacerbado va a tener deseos por impulsos que a veces van a tratar con eso de simplemente llenar ciertos vacíos, ciertos espacios en su vida. Bueno, Jesús también decía antes que habló sobre la ansiedad en reiteradas oportunidades. Él también dijo en una ocasión: por nada estéis afanosos, o no se afanen, es decir, no se preocupen de una forma desmedida. Preocuparte ya es ocuparte de algo con antelación que quizás nunca suceda. Recuerdo que en una ocasión... Pero preocuparte es una palabra compuesta. Preocuparte de algo que a lo mejor nunca va a suceder. Me acuerdo de una ocasión, tratando de ayudar a una persona, animándola, ¿no?, para que aprenda a manejar por cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Le animé a que pudiera también manejar en la ruta. Y me decía que no, porque no sabía arreglar autos, porque no entendía de motores. Y yo le decía: pero es que no necesitas entender, para eso están los mecánicos, están las personas de sus diferentes rubros que te puedan asistir.
hoy llamás o mandó mensaje y la asistencia mecánica o qué sé yo, el seguro también te asiste. Y entonces yo le hice ver, en ese momento yo llevaba 25 años conduciendo un vehículo y jamás se me había pinchado ni siquiera una goma, no se rompió nada. Entonces si yo por ansiedad me hubiese afanado pensando en, pero si salgo a la ruta, pero si se me rompe el auto, si se me apaga el auto, ¿qué hago? Y nunca me pasó. O sea que uno podría estar viviendo toda una vida preocupado con algo que quizás vas a morirte y no te va a suceder. Y quizás eso está supeditado en realidad a experiencias de otros o lo que otros te compartieron y vos te quedaste con eso pegado o marcado. Entonces Jesús también da este consejo, no se afanen por la vida misma. Porque si vos estás pensando, no, pero dentro de 10 años, pero dentro de 5 años, cuando mis hijos crezcan, cuando sea abuelo... El tema es que nadie sabe el mañana. Nadie sabe el mañana. Ese es un concepto que la gente tiene que saber. Porque a veces, tenemos que tener una agenda, tenemos que tener una proyección de vida, organizarnos, eso está bien. Ahora, el mañana nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni la ciencia ni el que cree saberlo. Nadie. Solamente Dios. Entonces, cuando no administramos eso, entramos en un territorio que nos lleva a un descontrol en todas las áreas. Claro, Jesús dice en ese párrafo que la vida no es más, el alimento no es más importante que la vida. O lo que te vas a poner no es más importante que el vivir el día a día. Y entonces ahí nos está hablando de disfrutar, de observar, de deleitarte más y disfrutar esto de la vida cotidiana. Y es práctico. Jesús es práctico, lo compara a eso que estás diciendo con las aves del cielo. Dice, ¿por qué no miran los pájaros y cómo ellos se alimentan y no siembran, no ciegan, no recogen y tienen... Pero siempre encuentran semillas o algo para... Siempre encuentran. Y lo compara para que justamente reflexionemos, ¿no? Bueno, en otro lugar la Biblia cita, el mismo Jesús dice, no te afanes, no te preocupes, no te ocupes en demasía por el día de mañana. Y otra vez volvemos a que no es que, bueno, listo, vivo, me libero de todo, no trabajo, no me preocupo más. No es eso. Obviamente vamos a trabajar porque somos seres que fuimos creados para trabajar, para el esfuerzo, para sentirnos realizados, para proyectarnos en la vida. El tema es que no te afanes tanto, se te va la vida en esas ocupaciones, en qué voy a comer, en qué me voy a poner, en cómo va a ser mi vida, en que tengo que pagar los impuestos, en que llega fin de mes y no estás disfrutando. Y entonces se te va la vida. No disfrutas los amigos, no disfrutas los momentos. Ni de los nietos disfrutar. Ni de los nietos puedes disfrutar. Entonces, sí, dice ahí, a cada día le alcanza lo que ya tiene, ¿no? Y por último, un consejo más que Jesús dice, yo les dejo mi paz. Y dice, la paz que yo les doy no es una paz como la que da el mundo. Hoy cuando hablamos de paz en el mundo, en realidad se pelea para tener paz, pero en realidad se está peleando por territorio y por espacio, ya sea tierra, agua, minerales, cosas de valor, pero en realidad siempre es territorio, espacio físico. Y a veces se entiende por paz la ausencia de guerra. Sin embargo, Jesús está hablando de otra cosa aquí. Claro, y en realidad paz es tener tu espacio, tener sentido de pertenencia, encontrar tu lugar. Y eso va a hacer que tu ansiedad esté en un equilibrio justo. Te vas a sentir realizado como persona. Y disfrutar de la vida. Exacto, son consejos sabios que nos deja allí la palabra, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando acerca de cuál es el origen de la ansiedad y vamos a ver que hay factores como los factores biológicos o genéticos, podríamos llamar. Psicológicos. Exacto, ambientales, espirituales o personales. Bueno, con respecto a biológicos o genético, tiene que ver más bien con diferentes estructuras cerebrales implicadas en esto, ¿no? Yo a veces pongo como ejemplo esto. Quizás te vas a encontrar con una familia que son 3 hermanos y vos le preguntás, por ejemplo, a uno de ellos por qué es que progresaste, avanzaste, te proyectaste y alcanzaste todas las metas que te propusiste. Y te va a decir, es que tuve un padre alcohólico. Y al verlo a él dije, no, yo esto no quiero ser, me quiero proyectar. Y tomó las herramientas que tenía en su mente, su personalidad, su carácter, y le dio para adelante y se proyectó en la vida. Pero quizás te encuentres con
el otro hermano y está viviendo miserable, escaso, no le alcanza, no tiene dónde vivir, es una persona que y se embriaga peor que su padre. Entonces vos le preguntás, pero ¿y vos? Y bueno, ¿qué te parece? Con el papá que tuve, este es el ejemplo que me dejó y esto es lo que aprendí. Entonces uno puede asociar varios factores acá, ¿no? Pero sin lugar a duda que lo biológico va a estar, los genes, la genética, pero también esa estructura mental que cada uno traemos. Entonces hay personas que tienen una estructura mental más fuerte, otras que tienen una estructura mental más débil, también cada uno trae su temperamento, y eso también ayuda, y todo eso va conformando la personalidad del individuo. Entonces lo que a una persona lo fortaleció, lo proyectó, a la otra en realidad la derribó. Por eso está bueno poder descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades mentales, las herramientas que vos tenés en tu psiquis. Claro, y está bueno también el darnos cuenta. O sea, cuando te das cuenta, en primer lugar que somos individuos. O sea, tenemos la genética, etcétera, de lo que son los padres o aún los abuelos, pero cuando uno se da cuenta de que puede trazar un camino en la vida y el esfuerzo, al ser individuos, Dios nos ha formado así con capacidades y como vos decías, contrarrestar lo que de repente fue un mal ejemplo, con hábitos malos, transformarlo en hábitos buenos. Entonces, si yo vi un padre que era alcohólico o un padre que era mediocre en distintas responsabilidades, yo no quiero eso. Entonces uno toma decisiones, porque también la vida está compuesta por decisiones. Y uno puede tomar decisiones para contrarrestar, pero también para poder tener lo que de repente no se tuvo en el contexto de la familia, en su origen. Bueno, podemos hablar de los factores ambientales. Hoy hay diferentes culturas, costumbres alrededor del mundo. El entorno donde uno vive, donde uno se ha criado, desarrollado, todos tenemos entornos diferentes, ¿no? Entonces a veces el mismo ambiente de la casa, si nos ha tocado convivir con padres violentos, agresivos, adictos o con enfermedades o un problema tras otro. Violencia. Claro, eso ya genera una atmósfera de ansiedad para un niño, para un adolescente, que no siente bases sólidas en sus pies, que no sabe hasta cuánto esto va a durar, con constante amenaza si el sistema del Estado va a venir, lo va a sacar, le va a dejar su familia, lo va a dar en adopción, ¿qué va a pasar? Ni hablar países o lugares que están en guerra. Por ejemplo, naciones que están en guerras, en combate, donde esos individuos que no están en la guerra, pero les toca vivir en ese territorio, están viendo cómo las casas se van derribando, lo que antes era seguro, su hábitat de pronto se desploma, su lugar de trabajo no existe más, su lugar donde se iba a estudiar no existe más. ¿O tienen que emigrar? Tienen que emigrar, entonces abrazar otra cultura, otro idioma, otras cosas. Entonces todo ese ambiente, a veces también hay ambientes hostiles, difíciles, que generan un estado de ansiedad en los individuos. Claro, que se imparte de alguna manera. También están los factores personales, que tienen que ver con la persona en sí misma, o sea, cosas no resueltas en la vida, heridas por una razón por otra. O experiencias acumuladas. Experiencias acumuladas. Cosas que han afectado y que de repente repercuten en actitudes, en donde la ansiedad es uno de los factores que puede llevar. Y la ansiedad mayormente acarrea otras situaciones que son agregadas a todo esto. Y también tenemos algo que es importante para reflexionar: cómo podemos controlar esto, cómo podemos controlar la ansiedad en sí misma. Vos sabés que a mí no me gusta hablar tanto de control. Administrarse. Claro, a mí me gusta hablar más de administrar, porque todo ser humano, todo individuo tiene la capacidad de administrar, desde su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, sus recursos, etcétera, ¿no? Podemos administrar. Por supuesto que nosotros como pastores vamos a alentar a que cada persona busque a Dios, porque Dios te va a dar paz, Dios puede llenar todo vacío en tu corazón, Dios puede darte plenitud, saciedad, Él puede ayudarte a perdonar, a pedir perdón. Salida a tu problema. Él puede darte salida, ¿no? Con su sabiduría a diferentes problemas.
Y dentro de buscar a Dios está esto de poder pertenecer a una familia espiritual donde vas a encontrar, no esperes ahí gente totalmente sana, porque una iglesia no está compuesta por gente perfecta. Claro, porque eso es un error pensar así, ¿no? Estamos todos con cierta dificultad y por alguna dificultad hemos llegado a una iglesia. Pero sí vas a encontrar una comunidad de fe, gente que te puede escuchar, ayudarte, orar por vos, bendecirte. Y vos mismo tener el privilegio de poder hablar con Dios. O sea, es una herramienta maravillosa que tiene el ser humano. Y esto tiene que ver con la vida espiritual, que al principio hablábamos un poco de los vacíos que las personas tienen y que todos hemos tenido y que solamente puede llenar Dios. Esa conexión con Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder administrar la vida en su conjunto, en todas las decisiones y en todas las etapas de la vida. Pero hay algo que a veces descuidamos, es el ejercicio físico. Exacto. Creo que por ahí algunos ya lo tienen muy incorporado en su estilo de vida, no sé, por lo menos salir a caminar, andar en bicicleta, practicar algún deporte. Te despeja, te ayuda. Lo que pasa es que también la ansiedad muchas veces es lo tenés por exceso de energía. O sea, acumulaste ese exceso de ansiedad, es un exceso de energía y lo tenés que desgastar de alguna manera. Y poder salir a caminar o hacer algo, de paso, bueno, estás en contacto con la naturaleza, respirás. También tiene mucho que ver el tipo de trabajo de cada uno. También. Algunos trabajos más sedentarios, más encerrados o de cierta presión, de pronto hacer algún deporte o algún ejercicio físico te ayuda, te libera. 8 o 9 horas en oficina, permanentemente, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y no tenés un despeje de lo que es algo de ejercicio físico, también es perjudicial a la salud. No solamente en la ansiedad, sino en otras áreas también. Así que ejercicio físico le ponemos un 10. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Establecer una rutina regular, bueno, esto según la personalidad, porque hay personas a las que les puede perjudicar ser tan rutinarios, ¿sí? Poder establecer una rutina, pero que no sea una rutina que se tenga que respetar a rajatabla, creo yo. Por lo menos a mí no me ha servido ponerme, no sé, plantearme 10 cosas en la rutina de cada día y si no llegaba a esas cosas me ponía mal. Va mucho en la personalidad de cada uno también. Claro, pero sí establecer algunas pautas y plantearte que esas tareas o asignaciones que tenés diariamente las vas a disfrutar, las vas a hacer. A veces le digo a algunas personas como consejo, ¿no? Y si no llegaste, comprarlo. Y si no hay para comprarlo, déjalo que pase. Pero no obsesionarnos con esa rutina. Pero si hay personas a las que establecerse alguna rutina básica con 2 o 3 puntitos, les ayuda en el día a día. Aparte, la rutina te rompe la creatividad. O sea, si sos muy exagerado con esa rutina. Claro, te puede llevar a un estancamiento. Limitar tanta información de lo que va sucediendo en nuestro alrededor. Hoy los medios de comunicación son un bombardeo en la mente y todos sabemos que noticia es lo que es noticia. Algo malo es una noticia importante. Y en realidad... mayormente no hay noticias buenas que se tiran. Claro, pero en realidad lo que hace también los medios de comunicación es lo que genera rating. Y si entonces una mala noticia genera rating, vos podés estar el día entero recorriendo todos los canales. Y te pasa siempre lo mismo. Y vos terminás el día agitado, saturado, vos llega un punto que decís basta y quizás todo el día fue la misma noticia con otros tintes, encima está mal dada. O hay intereses detrás. Porque hay mal intereses detrás, mal dada, mal tomadas las notas. Pero claro, como eso está vendiendo y están viendo que el rating sube, es conveniente, entonces siguen bombardeando. Es más, a veces te pintan un lugar, un territorio, una zona como caótica. Vos te vas a ese territorio y decís, ¿dónde está lo caótico que me vendieron los medios de comunicación? Las redes sociales es también un tema. Hoy en día bastante preocupante si no se administra bien. Sí, a veces hasta te asombra ver gente mayor, abuelitos, ancianos que se aburren, están ansiosos y cada rato agarran el celular o la tablet y están haciendo zapping o recorriendo allí cada rato
cualquier cosa, y te das cuenta que aún consumiendo lo que le ofrece el celular, el Facebook, lo que sea que consuman, están ansiosos, no les conforma y se aburren y lo toman y lo dejan al aparato, al dispositivo, ¿no? El apóstol Pablo dice una frase que es importante y creo que se puede aplicar aquí, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Creo que hace una síntesis el apóstol Pablo allí con lo que es el equilibrio de la vida y de las situaciones que nos tocan vivir. Así que, bueno, creo que la ansiedad es un tema para administrarlo. Y podemos sacar también un provecho si sabemos administrarlo bien. Ahora puede ser muy perjudicial para nuestra vida, para la salud, para la familia, para el entorno y para el lugar donde nos movemos si no tenemos equilibrio, si no la aprendemos a administrar. Podríamos estar cerrando. Bueno, dejo algunos tips todavía para finalizar. Yo creo que es fundamental que podamos revisar cómo vemos el futuro, ¿no? En esto de que la ansiedad es un sistema de vigilia que tenemos, un sistema de alerta que puede ser saludable, puede ser normal o no. También es algo fisiológico. El equilibrio está bueno y es necesario. Entonces, revisemos cómo vemos el futuro. Porque hay personas que por ver negativamente o sin objetividad el futuro, viven ansiosos. ¿Cómo vemos el entorno que nos rodea? Si yo todo el tiempo estoy viendo que el entorno es peligroso y no puedo ver las posibilidades, las oportunidades que me ofrece el entorno, y no creo, entonces eso también es dañino para mi salud y me va a generar un nivel de ansiedad. Hay personas que piensan que todo lo que los rodea está para su contra o para perjudicarlo. Es porque tienen una manera de ver el entorno negativa. Cómo me veo a mí mismo también es importante. Con qué capacidad o incapacidad me veo. Si me veo con recursos para vivir, para crear, para pensar, para resolver. Si me veo carente o que tengo o que puedo descubrir fortalezas y capacidades resolutivas. Si para esto va a ser importante resolver las marcas de la vida. Yo creo que el cómo nos educaron, cómo nos formaron, qué formación recibimos de niño, de adolescente, también es lo que nos limita o nos proyecta en el tiempo que nos toca vivir. Entonces quizás tuvimos en nuestras casas padres que todo lo veían negativo, como que no se puede, como que no hay escasez, y si nos quedamos con esa estructura... Y ni que hablar si te dijeron, vos no tenés capacidad. Te marcó para toda la vida. Y sin embargo, si vos determinás verte a vos mismo, resolver, y de pronto comenzás a descubrir el potencial y la capacidad que tenés, vas a asombrar a los demás y por supuesto te vas a asombrar a vos mismo. Entonces, tratar de cambiar... Conocernos a nosotros mismos es una herramienta poderosa, fuerte, porque te ayuda a descubrir un montón de cosas que de repente no lo recibiste del entorno directo, sino que lo descubriste. Creo que es importante abandonar los pensamientos absolutos de temor frente al futuro. O sea, así como a veces decimos en los lenguajes que es negativo decir siempre o todo o nunca, que es dañino a veces en las conversaciones, en la comunicación, en esto también de esos pensamientos absolutos de temor hacia el futuro los tenemos que abandonar. Corregir las ideas incorrectas que tenemos o conocimientos inadecuados que tenemos que a veces no pueden sostenerse ni en el tiempo, ¿verdad? Y crecer en la confianza hacia uno mismo, en la capacidad que tenemos y tener la certeza de que todos tenemos en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, herramientas para resolver, para enfrentar y para poder vivir dignamente. Interesante. Es un tema para continuarlo, pero volvemos a lo que decíamos hace un rato, que en la Biblia aparecen personas también que tuvieron que atravesar momentos de ansiedad, de temores. El miedo al futuro es un tema que, si no lo resolvemos con Dios, es imposible resolverlo. El ser humano tiene miedo al futuro, tiene miedo a la muerte, tiene miedo al mañana. Por eso entra en situaciones de desesperación muchas veces, y si no se administra eso o no se busca ayuda,
en Dios o en consejerías en lugares correctos o en profesionales, la persona puede tomar hasta malas decisiones con su propia vida. Dice la palabra de Dios, busqué a Dios, dice David, y Él me oyó, y Él me libró de todos mis temores. Así que la ansiedad es perfectamente administrable. Si somos sabios y buscamos ayuda de Dios sobre todas las cosas, pero si también somos conscientes de que alguien puede ayudarnos, buscar ayuda en personas que están dispuestas a hacerlo. Así que, bueno. Así que el mejor consejo que podemos dejar es, busque a Dios, Él lo va a escuchar, lo va a entender, y también sepa buscar ayuda, consejo oportuno. No se cierre, no se encierre en usted mismo. No es algo que solamente le pasa a usted, a todos en alguna medida u otra les ha pasado, así que ábrase y busque ayuda. Muchas gracias. Hemos compartido este tema de la ansiedad. Les hablan y les saludan los pastores Carlos y Esther Schul y les bendecimos a todos. Gracias por haber llegado al final. Si lo que escuchaste te gustó, seguinos. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compartilo. También podés comunicarte con nosotros llamando al 0800-555-6001 o buscanos en Instagram como iVida y Esperanza. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue BIE Podcast.